Ocupe su lugar, por favor. Mire, cuando el Señor hace mención y dice de cierto os digo, gracias Rodrigo, significa o es una manera de decir, es simple y sencillamente la única verdad. Y se va a dar cuenta que en muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo hacía esta expresión de decir de cierto, te digo, póngame atención, no se distraiga, es la expresión de no hay otra verdad, esta es la única verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, ok. Mire, y lo que está haciendo aquí el Señor es decir una verdad absoluta. Porque mire, antes de que el Señor viniera, hubieron otros que vinieron en el supuesto lugar del Señor Jesús. Y el Señor ahí lo aclara y lo dice, antes de mí vinieron otros, e incluso después de mí van a venir otros también. Pero hace una expresión y dice, las que son verdaderamente ovejas van a escuchar la voz también del verdadero pastor. Y evidentemente estamos hablando no de un pastor como nosotros, sino estamos hablando del pastor de pastores, estamos hablando del Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el pastor de pastores, amén. Ok, y mire, ¿por qué el Señor hace mención de este animalito? Todos conocen las ovejas, ¿sí o no? Ahora, ¿quiénes son las ovejas? Aquí, nosotros, la iglesia, ok. ¿Y quién es el pastor? Cristo, ok. Y ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor nos compara con las ovejas? ¿Por qué no nos comparó? ¿Con qué animal te gustaría que te compararan? Con un perezoso, escuché por ahí. Con un panda. ¿Ah? Con un capibara, ahora que anda de moda. ¿Ah? No, con una oveja, ¿no? Ahora, ¿qué características tienen las ovejas? Literalmente, explícitamente hablando de las ovejas, son unos animalitos que sí o sí son extremadamente dependientes de su pastor, que necesitan un cuidado especial y necesitan a alguien que les dé guía, a alguien que les dé liderazgo. Y justamente así somos los seres humanos. Aunque muchas veces en nuestro corazón cabe la dureza y cabe la altivez y la arrogancia de decir yo puedo solo y no necesito a Dios, muy en el fondo sabemos que sí necesitamos a alguien que gobierne sobre todo y sobre todos, Cristo, para que Él pueda darle dirección e instrucción a la vida que en la mayoría de ocasiones o que anteriormente llevábamos de manera constante, ¿no? Es importante entenderlo. Una de las características que estos animalitos tienen es que son dependientes de un líder, que necesitan la guía de su líder y evidentemente que necesitan un cuidado especial porque necesitan ser guiados para ser llevados a esos lugares donde hay pastos verdes y donde hay aguas que pueden traer sanidad a su cuerpo, como lo dice la Escritura. Entonces, algo que tenemos que entender es que nosotros mismos no podemos guiarnos a nosotros solos. Podremos sentirnos autosuficientes, podremos sentirnos muy sabios, muy entendidos, pero ¿sabe algo? Siempre, toda tu vida vas a necesitar a Cristo para que te dé dirección. ¿Cuántos dicen amén? Y mire que es importante que usted pueda aceptar la dirección del Señor a través de la vida de quienes lideran nuestra vida, hablando de iglesia, hablando en un nivel espiritual, ¿sale? Es importante entenderlo. Y la pregunta que le hago a usted, ¿a cuántos de nosotros nos gusta ser liderados por Jesús? A nadie, a uno. ¿Y los demás? ¿Y a cuántos más nos gusta ser liderados por las autoridades que el Señor pone aquí en la tierra? Y mire que nuestra sociedad no está acostumbrada a esas cosas, ¿no? Somos una sociedad que deshonra de manera constante a las autoridades en muchos aspectos, ¿no? Vas al médico y el médico te dice tienes que hacer determinada cosa y la mayoría de ocasiones no honramos y no respetamos la autoridad que Dios ha puesto a través del médico, ¿sí o no? Porque el médico te dice te lo vas a tomar por 5 días y te lo tomas una vez y como ya te sentiste bien, ¿sí o no? Y luego, ¿qué pasa? Que deshonras al médico. ¿En qué aspecto lo deshonras? A ver, dígamelo.
Que luego anda usted diciendo que el médico no sirve, no funciona. Más bien, el que no funciona es usted porque no cumplió lo que él estaba pidiendo, ¿sí o no? Y pasa eso en muchas ocasiones y en muchas personas para con Dios. Es que Dios no hace, es que Dios no puede. No, sí, Dios sí puede. Pero la pregunta es, ¿tú qué estás haciendo para que ese milagro pueda suceder también en tu vida? Hablando de cambios en la vida, hablando de muchos cambios de manera personal, hablando de un rendimiento completamente a Cristo. Podemos hablar de muchos aspectos. Y no es que Dios no pueda, más bien es que Dios también requiere cosas de nosotros como iglesia suya. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Porque es bien importante, Dios da, sí, claro, por supuesto, pero también Dios espera que en gratitud usted y yo siempre hagamos algo, para gloria de su nombre. Hablábamos el jueves que Dios espera de nosotros frutos dignos, ¿de qué dice? De arrepentimiento. Oiga, pero no es por obras, correcto, no es por obras, pero aquella persona que salva, sí o sí, va a hacer obras de justicia para la gloria de Dios. Esa es la manifestación de que alguna persona es verdaderamente salva. Amén. ¿Sí o no? Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Necesitamos a Cristo para que Él nos diga cuál es el camino por el que tenemos que andar en esta vida, qué decisiones tenemos que tomar en esta vida. Y dice el 10:11, por favor, vamos ahí otra vez. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mire, el Señor Jesús, al igual que el Padre, mantiene una relación muy cercana con su pueblo. Y justamente ese es el contexto por el cual el Señor viene a redimir a un pueblo, viene a amistar a un pueblo que estaba separado de Dios. Vemos que a pesar de que había ley, vemos que a pesar de que había rituales y 600 y tantos preceptos, aún así la mayor parte del pueblo permanecía muy a distancia en cuanto a la verdadera relación y a la verdadera comunión que se debe tener con el Padre. Y vemos que el Señor viene justamente en ese contexto, viene a amistar una relación que se había roto en el Edén. Vemos que el Señor es la conexión que tenemos entre el Padre y nosotros, y el Señor mantiene esa relación cercana por medio de su sangre preciosa, porque recuérdelo, Él vino a morir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que el Señor viene a hacer es a conectarnos otra vez con el corazón del Padre. Mire, por eso es importante dejarnos pastorear por Él. Vea, no se le olvide, en la mayoría de las películas nos muestran a un Jesús ya como de 40 años más o menos, ¿sí o no? Más o menos. Pero en realidad fue un joven de 30 y 33 años. Pero era la gracia, la gloria de Dios depositada en su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que cuando el Señor viene a traer palabras de libertad, empieza a haber una revolución con la gente religiosa. Porque mire, creo yo, y así fue, estoy muy seguro de que habían ahí muchos líderes que se consideraban muy buenos pastores, que se consideraban los más santos, los más correctos, y vemos el contexto de los fariseos. Sin embargo, el Señor dice, muchos se han llamado en mi nombre, muchos han querido ocupar mi nombre, pero una señal bien importante, y lo dice, del buen pastor, es que su vida da por las ovejas, justamente hablando de Él mismo. ¿Quién dio su vida? ¿Yo di su vida? ¿Yo di mi vida por usted? Yo no daría nada por usted. Sin embargo, el Señor lo dio todo por nosotros, ¿sí o no? Y justamente por eso Él es el buen pastor. Él es el dueño de nosotros, y cada uno de los integrantes de esta congregación y de todas las iglesias alrededor de nosotros le pertenecemos a Cristo, porque Él es nuestro pastor. Amén. Ok. Y mire, cuando alguien es dueño de ti, ¿estás a su disposición, sí o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí todos tienen un teléfono, ¿sí o no? ¿Y yo podría ser dueño de su teléfono? ¿Por qué no? ¿Y qué tiene en su teléfono que no pueda ver yo?
¿Qué le importa? Va a decir, ¿verdad? No, a eso voy. Cuando algo es tuyo, ¿pides permiso para tomarlo? Jimena, ¿esos tenis son tuyos? ¿Y te pediste permiso para agarrarlos? ¿Por qué no? Exacto. Porque ella sabe que el sentido de pertenencia de sus tenis está con ella. Y los tenis no pueden negarse. ¿Me explico? ¿Cuántos le pertenecen a Cristo? ¿Cuántos le pertenecen a Cristo? Ok, entonces ¿por qué se niegan a rendirse a Él? ¿Por qué se niegan al servicio? ¿Por qué se niegan a todo lo que tiene que ver justamente con Él? Si Él es el dueño, no las personas. ¿Mandé? Se acabaron los amenes, ¿verdad? Cuando eres dueño de algo, de alguien, valga la expresión, no puedes, cuando tienes un dueño, no puedes depender de ti mismo. Y Pablo lo decía, he entregado mi vida, he entregado todo lo que tengo por amor al Señor. Y Pablo no lo dice en un contexto de, ay, es que pobrecito. No, Pablo lo dice con certeza. Todo lo he perdido por ganarme a Cristo. Todo lo he dejado con tal de que su nombre sea predicado y su gloria sea mostrada y su bendito nombre sea glorificado por medio de los gentiles, de los judíos, de los romanos y de toda la gente que yo pueda encontrarme en el camino. Ese era Pablo. Y Pablo vemos que no puso excusa. Pablo nunca dijo, es que Pedro no me quiere, es que, no sé, muchas cosas. Cuando verdaderamente entiendes a quién sirves, pase lo que pase, tú sigues adelante y no te detienes porque sabes que el que te llamó está sentado en el trono y está esperando a que el día de mañana demos frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque Él es mi pastor y como es mi pastor, Él puede decidir a qué hora entro y salgo porque Él es mi dueño, Él es el que gobierna mi vida. Si verdaderamente el Espíritu de Dios es quien gobierna nuestra vida, no debemos de poner peros para decir hoy sí y mañana no. Tu vida es para servir a alguien, para agradar a alguien. ¿Y quién es? Mi novia, ¿sí o no? Bueno, mi esposa, novia no tengo, mi esposa. No, a Cristo. Y al agradar a Cristo voy a hacer cosas que le agraden a ella. Y si hago cosas que le agraden a Cristo y a ella, ¿saben a quién más voy a agradar? A mis hijos. Y si hago eso, ¿saben a quién puedo pastorear? A la iglesia. Ese es el orden. Pero ¿sabe algo? Queremos liderar sin ser liderados y sin rendirnos a Cristo. ¿Y sabe algo? Así no se puede. Así no se puede. Amén. Entonces, mire, dígale al que está a su lado, ¿le perteneces a Dios? Así que si le perteneces a Dios, no pongas excusas, mi amado hermano, hermana. Amén. ¿Sí o no? Entonces, mire, nos valora. ¿Por qué nos valora? Porque somos suyos. ¿Por qué lo cuidas? ¿Por qué cuidas tu teléfono? ¿Ah? Exacto, la misma respuesta, porque es mío. ¿Por qué Dios te cuida? Porque tú le perteneces. Aunque te jales y hagas berrinche y te tires y digas, Señor, ya no quiero ir, perteneces a Dios todo el tiempo. Y solo Dios te observa y dice, ay, mi niño berrinchudo, mi niña berrinchuda. Pero ¿sabe algo? Dios quiere que crezcamos en madurez, que avancemos hacia su presencia. Amén. Entonces, de verdad, mis amados hermanos, amada iglesia, para Dios ustedes tienen un valor incalculable. Para Dios ustedes valen la sangre preciosa de su Hijo. O sea, fíjese qué valor nos ha dado el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor por ello. Bien. Mire, ahora, ¿cuál es el aspecto del Señor Jesús? ¿O cuáles son las características del Señor Jesús como pastor? ¿Qué es lo que hace un pastor? ¿Han visto algún pastor literal que tenga ovejitas, literal? ¿Qué hace el pastor? Las saca, ¿no? Si las lleva a pastorear, las cuida, ¿qué más? Las dirige al alimento, cuando están enfermas, las cura, les da paracetamol, les da ibuprofeno y todo eso, ¿no? Pero mire, otra cosa que hace el pastor también es que
les quita la lana, no en el sentido que vino a su cabeza. Exacto, no, sí, las trasquilas, sí, les quita la lana, ¿no? Pero mire, ¿sabe por qué se hace eso? Incluso se hace por seguridad de las ovejas, no por beneficencia propia, ¿sale? Y mire, algo bien importante, Jesús, el buen pastor, siempre va a darte alimento, siempre va a darte sustento, pero también va a quitar cosas que no le agraden de ti. Nadie tiene problema con que el Señor dé, con que el Señor bendiga, pero todos tenemos problema cuando Él quiere quitar cosas de nosotros, o personas, o familia, o relaciones, muchas cosas, ¿o no? O sea, cuando Dios da no pasa nada. No, sí, te voy a dar, sí, Señor, no importa, tú dame, no te detengas, Señor, tengo 2 manos y si no pido otra, pero de que tú dame. Pero cuando Dios dice, bueno, ahora ya te di, ahora voy a trabajar contigo y te voy a empezar a quitar relaciones, te voy a empezar a quitar personas a tu alrededor que no te ayudan, sino que al contrario te alejan de mí. Es ahí donde todos empezamos con problemas, porque sabe algo, nadie tiene problema con ganar, pero sí todos tenemos problema cuando nos toca perder en muchos aspectos. Pero el buen pastor siempre va a hacer lo necesario para que como ovejas estemos completamente sanas y podamos disfrutar de los alimentos que Él está trayendo el día de hoy a nuestra vida. Amén. Y mire, y le voy a poner de contexto al rey David, ¿no? El rey David, un jovencito, y el contexto de la introducción de David. ¿Cuál es la introducción? Que se busca un rey. Ese es el contexto sobre el cual el rey David es mencionado en la Biblia. Dice la palabra de Dios que a causa de la desobediencia de Saúl, Dios empieza a buscar un rey que el pueblo había pedido, que fue Saúl y se equivocó, pero ahora Dios quiere poner un hombre al cual él ha conocido desde hace más o menos, desde antes de la fundación del mundo, claro, pero hablamos del plano terrenal, un jovencito que nació muy probablemente bajo una condición oculta, porque así lo hace saber David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Pero vemos que este niño es algo diferente a sus hermanos. Vemos la característica en los libros de Samuel, y vemos que sus hermanos son diferentes, son grandes, fuertes, y David es un jovencito flaquito que solamente tiene a cargo y está al cuidado de las ovejas de su padre. Ese es el contexto del rey David. Y justamente también ese es el contexto en el cual el Señor viene al pueblo de Israel a recuperar las ovejas perdidas. Sin embargo, ¿qué pasó con algunas de esas ovejas? Fueron rebeldes, ¿sí o no? Y no recibieron el mensaje, sino todo lo contrario, atentaron en contra del pastor. Pero ¿sabe qué también pasó? Que muchas ovejas que no sabían de la ley, que no podían entrar al templo, que estaban impuros, leprosos, inmundos, que eran prostitutas, que eran ladrones, que eran muchos aspectos así, esas son las ovejas, las cuales el Señor vino a rescatar. Y entre todas ellas también estamos ahí muchos de nosotros, por su gracia y por su favor. Amén. ¿Sí o no? Bien. Ese es el contexto del rey David. Fue un pastor joven, fue un pastor en su adolescencia, en su juventud. Y mire, cuando verdaderamente Cristo es mi pastor, tengo una garantía que nadie me va a poder quitar. Así vengan las luchas y vengan las pruebas, tengo la garantía de que cuando Dios los ha llamado, su pastor, Cristo, jamás los va a dejar. Él jamás nos va a dejar. Y yo lo he compartido muchas veces, mi trabajo, y mi labor más bien, lo hago con mucha pasión y mucha dedicación, pero en algún momento yo no voy a poder estar. Pero ¿sabe quién va a estar? Cristo para siempre. Yo sí, y es más, algún día lo voy a buscar a usted y usted no va a estar, o sabe algo, o no ha estado y ni va a estar a lo mejor. Pero tengo a mi pastor que jamás me va a faltar, que siempre va a estar ahí en el momento preciso cuando yo lo busque, ahí va a estar. Es más, aunque no lo busques, Él está ahí contigo. Así de tan grande es el amor de Dios en tu vida. Amén. Y mire, y quiero imaginarme que el David en ese momento todavía no era rey. Algo empezó a escuchar en su casa en cuanto a Dios, en cuanto a los milagros que hizo el Señor
en tiempos atrás. ¿Y qué es lo que pasa? Que David empieza a escribir letras, empieza a escribir canciones. Y justamente quiero llevarlo al Salmo 23, por favor, que es el contexto del pastor, justamente. Y es la característica de David, un salmista. Y mire lo que va a expresar el rey David en el Salmo 23. Este salmo no sé cómo usted lo entienda, pero la mayoría lo entiende como es que Dios me va a dar. Pero ¿sabe cómo yo entiendo el Salmo 23 desde mi punto de vista? Una dependencia total del escritor hacia el Creador, de David hacia Dios. O sea, David entendió mi dependencia, todo lo que pueda haber en mi vida y haber y dejar de suceder, todo depende completamente de mi buen pastor. Y dice el Salmo 23:1, como dice, todos se lo saben, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y este salmo es como un suplemento que trae todas las vitaminas que usted pueda conocer y hasta las que no conocemos. Porque no solamente habla de una autoridad sobre su vida, porque, póngame atención, debe de reconocer la autoridad de Cristo en su vida, sí o sí. No puedes reconocer a alguien como tu líder si evidentemente no reconoces la autoridad que hay en esa persona. ¿Me explico? ¿Sí o no? Procure mantenerse despierto. Sé que hace calor, pero ya casi acabamos, 2 horas y ya. Así que manténgase despierto. No solamente habla de eso, sino habla de reconocerlo en su vida. No solamente habla de provisión, sino que también habla de las cosas que vienen con Cristo en la eternidad. Porque así cierra el Salmo. ¿Ok? Y mire, David estaba depositando completamente su confianza en Dios. Nada me faltará. O sea, ¿qué es lo que está diciendo David? Primero, ¿quién es la oveja ahí? David es la oveja en ese momento. Y lo que está haciendo David diciendo, Señor, reconozco que necesito ser pastoreado por ti. Dice la Biblia que sus hermanos lo odiaban. Y a ver, levanta su mano. ¿Aquí hay alguno que sus hermanos lo odien? Si tiene a su hermano ahí al lado, pregúntele, ¿me odias? Porque yo sí poquito, dile. ¿Ninguno de ustedes fue odiado en su familia? Que tus hermanos te hicieran el fuchi, ¿no? Wow, qué bueno, qué bendición. Bueno, pero al rey David sí le pasó. E incluso usted puede ver, si lee la historia, le hablaban muy fuerte, le hablaban muy ásperamente al rey David. ¿Qué es lo que hace David? Evidentemente todo ser humano lo hace, solamente que algunos lo buscan en los vicios y en muchas cosas como esas. Pero David busca esa necesidad de ser amado en quien de verdad podía amarlo de una manera excepcional, en el Padre. David empieza a buscar una comunión con el Padre, aunque era rechazado sí por su familia, pero ¿sabes algo? Era aceptado por el Creador de los cielos. Era aceptado por su Dios y su Señor. Y justamente David lo empieza a decir ahí, el Señor es mi pastor. Y como dice después, y nada me faltará. O sea, está hablando justamente de una dependencia total de Dios. Lo está diciendo, Él es mi pastor, yo dependo de Él. Y cuando yo dependo de Él, nada en mi vida me va a faltar. Ahora, vamos a adelantarnos a la vida de David. ¿Qué le faltó a David? Sí le faltaron muchas cosas. ¿Sabe qué le faltó a David? Una larga temporada, mucha paz, un lugar donde poder llegar, porque ¿sabe dónde vivió varios años David? En una cueva, en el desierto, huyendo, escapando, aquí, allá, incluso en alguna ocasión, la necesidad de estar huyendo lo hizo
¿Sabe dónde se fue a vivir? En medio de todos los filisteos, el enemigo público del pueblo de Israel en ese tiempo. Era tanta la persecución que había contra David que tuvo que irse a vivir en donde estaban sus enemigos. ¿Sí ha leído esa parte de la historia? E incluso dice que David se hizo el loco, que dice que incluso dejaba caer saliva de su boca y hacía cosas raras. ¿Sí ha leído esa parte de la Biblia? Pero dice que cuando era tiempo de guerra, él jamás atentó en contra del pueblo. Aunque estaba con ellos un tiempo ahí viviendo, jamás atentó en contra del pueblo de Dios. Ese es el error que cometemos. Que creemos que como Él es nuestro pastor, literalmente nada en mi vida, nada me va a faltar. Y por ahí anda esa ideología de que, no, yo soy un hijo de Dios. Y, pues, no, David era hijo de Dios. ¿Sabes quién más? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y sabes cuál fue su contexto? ¿Qué dieron para cuando lo presentaron en el templo? ¿Qué ofrecieron? ¿Y sabía usted que las palomitas para presentar a un niño y todo eso era la ofrenda de los pobres? Y queremos cambiar su sangre por la riqueza del mundo. ¿Sabe algo? Las cosas no funcionan así. Y se lo he dicho, si el día de mañana el Señor te bendice económicamente y te da, ¿cómo doy ese consejo siempre? Nunca te olvides de quién, de aquellos que tienen necesidad cerca de ti. Y más aún, tu familia, tu iglesia, la gente de afuera. ¿Sí o no? Porque tiene que ser así, ¿o no? ¿O me equivoco? Eso es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, vemos que a David le faltó paz. Vemos que a David le faltó un hogar. Pero ¿sabe quién estuvo con él todo el tiempo? Su pastor. Y aún en sus momentos de angustia y de persecución, ¿sabe qué hizo David? Adoró al Padre en espíritu y verdad. Ese es un verdadero. Él era un verdadero adorador. Porque la adoración no está limitada en que si me va bien, en que si puedo hacer, en que si Dios me dio el milagro, en que si Dios no me dio. La verdadera adoración no está limitada a que pueda suceder en mi vida, me agrade o me desagrade. La adoración genuina no está limitada al plano terrenal, porque la adoración al Padre es espiritual. ¿Sí me explico? Pero ¿sabe algo? Siempre limitamos la adoración a las cosas que vemos físicamente. Si Dios me da, doy un gloria a Dios, pero si Dios me dijo que no, entonces Dios no pudo. Y si me faltó algo, entonces es mentira, dijo que nada me iba a faltar, pero no me dio. No habla de eso. Hablamos de cosas más sublimes que no podemos entender. Amén. ¿Qué dice el 2? En lugares de delicados pastos me hará, dice ahí, descansa. Me hará descansar y junto a aguas de reposo lo vuelve a confirmar. ¿Qué dice? ¿Qué está tratando de decirnos el 2? Esto es algo que buscan los seres humanos, paz. Se siente paz cuando hay trabajo, se siente paz cuando hay comida, se siente paz cuando hay salud. Pero si te quitan el trabajo, la comida, si hoy a ustedes les quitaran el trabajo, ¿se les acabaría la paz? ¿Sí o no? Sí, a la mayoría de nosotros se nos acabaría la paz. Y usted dirá, bueno, pastor, es que hay que comer. Pero el uno decía, el Señor es mi pastor. Y lo que hace un pastor es sacar a sus ovejitas para que puedan comer. Y si el Señor es tu pastor, aunque te quedes sin trabajo, nada te va a faltar. Porque Dios va a mandar a las personas para que ellas puedan bendecirte a ti también. ¿Sí o no? Si has vivido eso, si ha vivido eso. Y si no lo ha vivido, empieza a hacerlo usted primero. No, primero que me den y luego ya doy. No, y esa idea también surge. Yo voy a dar cuando tenga un montón. Sé que tienes. No das, lo dice la palabra, el día que tengas más, tampoco lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque es tuyo.
¿Sí o no? Pero cuando entiendes de qué vienen las cosas, las das por como lo recibiste. De gracia he recibido y de gracia también tengo que dar. Y lo dicen dos. El Señor es mi descanso, es mi paz. Es lo que está diciendo el rey David ahí en el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué es lo que le hacía falta a David en muchas ocasiones? Paz, quietud. ¿Y a dónde iba? Justamente a este lugar. Iba y decía, Señor, está pasando esto, está pasando el otro. Y vamos a ver que en algunos salmos David está hablando y en la otra parte del salmo es Dios respondiéndole a David. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿No? ¿Nunca se ha dado cuenta de eso? En unos salmos David habla y dice, Señor, así y así y así. Y luego después de la mitad del salmo, el Señor contesta, porque yo te he redimido y te he hecho así y 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 así. ¿Sí o no? Dese cuenta, y hay muchos salmos que están escritos justamente no recuerdo cómo se le llama eso, pero búsquelos y va a encontrar algunos ejemplos ahí en los salmos. Ahora dice el 3. ¿Cómo dice el 3? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu. Y en este salmo están involucradas las tres cosas. Ahora, si usted quiere verlo, nada me faltará como pastor hablando de alimento. No solamente hablamos del alimento físico, tu cuerpo, hablamos del alimento espiritual, tu alma, tu espíritu es alimentado también con la misma palabra. Fíjese, la palabra de Dios no solamente alimenta una parte. La comida física, sí, solamente tu cuerpo. Y podrás comer y comer y comer, pero si en algún momento dejas de comer Biblia, espiritualmente, ¿cómo vas a estar? Mal. Pero sabes, incluso aunque dejaras de comer físicamente, pero si te mantienes en ayuno y lectura de la palabra, ¿sabes qué? Eres fuerte en el nombre de Jesús. Se da cuenta cómo Dios no solamente suple lo material, lo físico, sino también y principalmente lo que está ahí adentro de tu vida, de tu corazón. Es lo que Dios quiere ordenar. Y si Dios ordena lo interno, lo externo, se va a acomodar de manera automática. Por eso lo dice el 3. Habla de confortamiento y habla de descanso a su alma y a su corazón. Y vemos que al rey David esto anduvo buscando mucho tiempo. Descanso para su corazón. Se casó con la hija de Saúl y luego resulta que ya se la habían dado a otro y andaba huyendo y luego querían quitarle la vida. O sea, vemos cómo David realmente aprendió una dependencia total de Dios, pero no como probablemente nos habíamos imaginado. Porque al decir nada me faltará significa que entonces David fue un ¿cómo se les dice a los niños mimados, a los fresas? Un junior. Y no, David no fue un junior. David fue un hombre y un guerrero que aprendió a amar al Padre en las luchas y en las pruebas. Ahí David aprendió que su pastor jamás lo iba a abandonar. Amén. ¿Cuántos quieren ser reyes como David? No. Te toca desierto, te tocan luchas, pruebas, que te quiten de tu trabajo, que te vuelvan a poner, que te vuelvan a quitar, para que al final termines siendo el jefe de la empresa. Amén. Porque llegar al trono se dice fácil, pero caminarlo es una batalla muy, muy dura que te va a costar lágrimas, que te van a costar noches de desvelo, que te va a costar y vas a sentir que ya perdiste todo, pero sabes, si Dios dijo que lo iba a hacer contigo, ni el mismo diablo puede detenerlo. Porque Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ok. ¿Qué habla el 4? Que tienes un protector 24/7, que no duerme, que no cierra sus ojos, no descansa, porque tú estés bien. Eso es lo que dice la palabra. Si hay gente que desea tu mal o verte caer, te digo algo, no te defiendas. No, pero si usted viera, no. Si tú te defiendes,
¿dónde queda la justicia de Dios? ¿Sí o no? Porque recuerde, era ojo por ojo, diente por diente. Si me pegas, te pego. Si me quitas, si me empujas, ok. Pero ahora el Señor dijo, no, ámalo. Y si viene y tiene ocasión y pleito contra ti y te quiere quitar la capa, ¿qué dijo el Señor Jesús? No solamente le des la capa, dale tu cobija, dale tu cama, tu colchón y lo que ibas a desayunar. Y decía, Señor, si no podía cumplir el primero, me daba una y yo le daba 3, ¿cómo voy a poder cumplir que si me pide algo aún me deje y le dé más cosas? Es que el poder del Evangelio no se mide humanamente. Y la revelación no viene en la carne, la revelación viene a través del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo está en la vida de esta persona, aprendes a vivir y a disfrutar el Evangelio, aunque sientas que te muerdes la lengua, pero aprendes a humillarte delante, no de las personas, delante del Señor. Quizá las personas dirán, ay, sí, se rajó y así lo que sea, pero mira, agradas el corazón del Padre. Y cuando tú no te defiendes, ¿sabes quién tiene que venir? Tiene que venir papá a ver qué está pasando, a defender tu situación. ¿Está mejor? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí o no? Porque como que, no, mejor la mitad yo y la mitad el Señor. No, o te defiendes tú, o te defiende el Señor. Y lo dice justamente el 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener temor, porque tú vas a estar conmigo. Y luego dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ok. Tu vara y tu callado son dos cosas diferentes. ¿Para qué se usa la vara? ¿Ah? A las ovejas en algunas ocasiones es necesario que el pastor las tuviese que corregir con un palo. O sea, golpearlas. ¿Por qué sucedía? Porque vemos que incluso hoy pasa, si hoy traes aquí vamos a suponer que tú eres el pastor y traes a tus ovejas y hay milpas sembradas, ¿sabes qué pasa? Que se meten y se la comen. O sea que hay ovejas que se salen del camino y se comen lo que no es suyo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor? Andar ahí ordenándolas y corrigiéndolas. Bien importante. David no solamente dijo, te reconozco como mi pastor, reconozco tu provisión, reconozco tu protección, reconozco que me guardas y me cuidas, sino que también David está diciendo, reconozco también que tienes toda la autoridad para corregir mi vida. ¿Cuántos de nosotros recibimos la corrección de Dios con alegría? Porque Dios corrige a sus hijos, ¿sí o no? ¿Cómo recibes la corrección de Dios? ¿Bien, mal, más o menos? ¿Cómo recibes la corrección de Dios en tu vida? Es importante que también no solamente lo reconozcas como tu Padre, como tu Señor, sino que también aprendas a reconocer lo que Dios quiere corregir en tu vida. Y lo dice David, tu vara y tu callado, no dice me infunden temor, ¿o sí? No dice me infunden dolor, me infunden angustia, me infunden depresión, porque si me corriges me deprimo. Tu vara y tu callado me infunden inseguridad. No corrijas a tu hijo porque va a crecer inseguro. No, corrígelo. ¿Qué dice David? Tu vara y tu callado me infunden aliento, esperanza para continuar adelante. Ahora, no solamente Dios te corrige. ¿Para qué el callado? ¿Qué es el callado? El callado es un palo que tiene como una U, como la pastorcita de Toy Story. ¿Sí? Ese es un callado. ¿Para qué se usa el callado? ¿Para golpear? No, no se usa para golpear. El callado se usa para rescatar a las ovejas porque se caen en un hoyo y cosas así. ¿Qué es lo que se hace? Que de esta parte el callado la agarras y la sacas. No solamente habla de que Dios te puede amonestar también, sino que también Dios te salva.
que Dios te rescata aún de los problemas que solito gratis te buscas, aún la mano de Dios, el cayado de Dios te saca para que tú siempre vayas adelante de victoria en victoria, como lo dice la palabra, de gloria en gloria, lo dice la palabra de Dios. Pero debes de recibir el paquete completo, valga la expresión. Amén. Luego dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Usted cree que esto está escrito por casualidad? Lo que acabamos de hacer ahorita en la administración. ¿Cuántos recibieron un milagro de parte de Dios? Amén. Tiene que creerlo. No es de que, pues a ver, ¿no? Porque siempre dicen así. Recibes en medida de tu fe. Recuérdalo. ¿Hay medidas de fe? Sí. Cada uno va a recibir conforme a su nivel de fe. Y si tú crees, así será. Ahora, nada está escrito por casualidad. Y esto en la antigüedad se hacía literalmente con las ovejas. En el verano todas las ovejas eran ungidas por dos motivos comunes. Una, número uno, porque en el verano los arbustos ya se secaban. ¿Y qué es lo que hacían las ovejas? Que buscaban alimento en los arbustos, en todo, en el monte y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasaba? Que en el verano, al secarse toda esa hierba, se hacen las barañas. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Y qué pasa? Que al momento de que las ovejas buscaban en la maleza todo eso, pasaba que se quedaban atoradas regularmente de la cabeza. ¿Qué pasaba? Que en muchas ocasiones esas barañas lastimaban o cortaban a las ovejas. Ese era un motivo. Era para protección. Y segundo, porque en el verano también las moscas crecían bastantes por muchas cosas, por los animales muertos en descomposición, por muchas cosas. Ya ve que el calor, incluso hasta hoy en día el calor alborota las moscas, ¿sí o no? ¿Qué pasaba? Que las moscas, y regularmente ese tipo de moscas que acompañan a los animales, son muy infecciosas. ¿Qué pasaba? Que las moscas se metían a sus oídos o a su nariz, o en todo caso también incluso hasta en el hocico de los animales, ¿no? Que era lo que hacían las moscas, que se hacían del baño, defecaban en ellas y se hacían larvas. Que era lo que hacían las larvas, que se las empezaban a comer desde adentro. ¿Qué pasaba también? Que a causa de ese dolor o la comezón, lo que hacían las ovejas era pegarse contra las piedras o rascarse contra los troncos, y cuando literalmente ya las invadían, que era lo que hacían las ovejas, que se golpeaban para tratar de aliviar el dolor, y en algunas ocasiones llegaban a morir. Y cuando esto pasaba, era literalmente que la oveja ya se daba pues por perdida, porque ya no había mucho que hacer, infectada de la cabeza, del hocico y de la nariz. No había mucho que hacer. ¿Qué era lo que hacía el aceite? Justamente que el aceite daba protección a estos animalitos. ¿Qué es lo que acabamos de hacer hace un ratito? Somos las ovejas del Señor, ¿sí o no? Y estábamos orando y clamando al Señor hace un rato por sanidad, por algunos hermanos aquí. Y dice la palabra: si alguno de vosotros está enfermo, llame a los ancianos y ungiéndolo con aceite, el enfermo, que oremos en el nombre de Jesús, lo unjamos con aceite, y el enfermo, ¿qué va a pasar con el enfermo? Se morirá, dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es decir, no, ¿para qué pasé? Te dije que no pasáramos. No, dice, ungiéndolo con aceite, el enfermo entonces sanará en el nombre de Jesús. Es un acto de fe lo que hicimos hace un rato. Y también dice la palabra que por su llaga hemos sido nosotros curados. Y ya depende de ti si recibes la palabra o no. Pero tienes que creer que el Señor te ha dado sanidad en su nombre. Amén. Entonces, ahora, en el caso de las ovejas, ya con esto, ahora sí vamos a terminar. En el caso de las ovejas, eran las moscas. Y le pregunto a usted, ¿qué tipo de moscas a veces se quieren introducir por tus oídos, por lo que ves o por lo que hablamos? ¿En qué aspecto?
todos los pensamientos que vienen a tu vida. Somos ovejas del Señor. Y David lo decía: unges mi cabeza con aceite para que no entren pensamientos malos, para que de mi boca no salgan cosas inmundas, para que no vea con mi humanidad y vea como tú ves, como tú me ves a mí, Señor. Eso es lo que hace David. No solamente habla de la unción, no solamente habla de lo que a él le hicieron como rey o de lo que le iba a pasar como rey. No, habla también ahora en nuestro tiempo que la unción del Señor, cuando la unción del Señor es en tu vida, cuando el Espíritu Santo unge tu vida, todos los pensamientos, todas las ideas, aunque vienen, son echadas fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice: hemos aprendido y tenemos ahora la mente de Cristo. Y aún así vienen ideas y pensamientos, pero cuando tienes la mente de Cristo, todos esos pensamientos de muerte, de desesperación, de angustia, se van en el nombre de Jesús. Amén. Así que, si últimamente has estado siendo atacado con ese tipo de ideas, eres libre en el nombre de Jesús, tienes que creerlo. Y cuando venga un pensamiento de muerte, de angustia, de desesperación, de opresión, de depresión, tú confiésalo y decláralo en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre, por el poder de la sangre del Cordero de Dios y por el poder de la palabra de Dios. Soy libre en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo llene tu mente y tu corazón. ¿Sabe algo? Imagínese si le diéramos lugar a las ideas que vienen a nuestra mente y te dicen: ¿por qué no renuncias? Si no cambias, ¿para qué vas a la iglesia? Si puros hipócritas, voltea a ver al que está a su lado y dígale: puros hipócritas. No es cierto, no le digas. ¿Sabe algo? Somos imperfectos buscando al que sí es perfecto. Pero eso no justifica nuestras acciones, no. Tenemos que aprender a amarnos y a vivir en comunión unos a otros, sí. Pero ¿sabe algo? Estamos en el proceso. Y deje que la mente de Cristo llene su corazón. Deje que la palabra de Cristo llene su corazón. Y ¿sabe algo? Entonces sí, aprenderemos a mirar como Él mira, a hablar como Él habla y sobre todo a amar como Él no amó, sino como Él ama en tiempo presente. Así que no deje que esas moscas, esos insectos vengan a su vida y quieran inundarle su mente y su corazón diciendo: ya no vayas, no lo hagas, ¿para qué vas? No, usted aférrese a la promesa de Dios. Y sabe algo, el Salmo 23: Señor, unges mi cabeza con aceite, y aún no solamente mi cabeza, mis oídos, todo lo que yo soy. Y luego dice más adelante: mi copa está rebosando. Habla de su corazón, sí, habla de su vida también. Que tu vida, que tu corazón rebose de la presencia de Dios. Que si hay tristeza en tu corazón, que la palabra de Dios rebose en tu vida para que esa tristeza se vaya en el nombre de Jesús. La palabra lo dice: Él tiene el poder para cambiar el lamento, la tristeza en danza, en baile, en alegría, en gozo en el Espíritu Santo del Señor. Y dice el 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos. Terminamos. No solamente David dice solamente aquí en la tierra. David pone su mirada en las cosas que son eternas. Y David lo está diciendo ahí: ciertamente el bien y la misericordia de mi Señor, de mi pastor, me van a seguir todos los días de mi vida en esta tierra. Pero no solamente en esta tierra, sino que cuando yo muera, decía David, en la casa de mi Padre voy a estar por largos días. Es igual a la eternidad. David sabía que Dios no solamente está aquí, sino que también después de irnos aquí, nos espera en la eternidad con Cristo. Amén. Y si verdaderamente reconocemos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente pastor, te digo algo: ten por seguro que nos vamos a ver allá en la eternidad con Cristo. Él es nuestro pastor y Él está esperando por nosotros. Amén. Él viene por su iglesia, está por regresar por sus ovejas. Así que, mis amados hermanos, lo dice el versículo que leíamos al inicio: las ovejas oyen la voz de su pastor. Dice Juan 10:12:
No, no es Juan 10:12. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y como dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él es nuestro pastor. Así que deja que Él lidere tu vida, que Él lidere a tu familia, que Él lidere a tus hijos, que Él lidere todo lo que tú eres hoy. Y sabe algo, ten por seguro que en la casa de Jehová estaremos por la eternidad para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie, por favor.